Le comento, ya nos acompaña en el estudio Marta Butrón Jiménez. Ella es asesora jurídica federal del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarla y nos viene a platicar sobre un tema importante, como lo es los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Háblenos cómo el instituto brinda o puede asesorar a este sector de la población en cuanto a las materias que a ustedes les competen. Sí, mire, generalmente todo empieza con un conflicto entre los padres, ya sea que se separen, que se divorcien, acuden ante un juez familiar, un juez civil, para tratar de llegar ahí a algún arreglo, un convenio sobre quién va a tener la guardia y custodia de los niños, cómo se van a pagar los alimentos, cómo va a ser la convivencia con ellos, porque esos son derechos de los niños. Los padres se separan, pero los niños siguen siendo hijos de ambos. Cuando no tienen una solución o la determinación que hace el juez no consideran que no es satisfactorio sus intereses, bajo el esquema de que vengo a solicitar la protección de mis derechos y de mis hijos, de mi hijo, de mi hija o del adolescente, acuden a través de un amparo a un juez federal. El juez federal, cuando recibe la demanda, advierte que están involucrados derechos de menores y solicita a nuestro titular, a nuestro delegado, que se haga la designación de un representante. Y entonces corresponde a la suscrita hacer esa representación. Yo tengo mi misión es revisar las actuaciones que hay en el juzgado, ¿verdad?, que llegan cuando se rinde un informe al juez federal y ahí poder establecer cuáles serían las mejores condiciones para salvaguardar esos derechos de los menores. Si hablamos de derechos menores, de los menores, ¿cuáles son? Su derecho a la identidad. Hay, por ejemplo, juicios en los que está y impugna el reconocimiento de hijo, o que el padre no quiere reconocer al hijo, ¿no? O a un reconocido después se arrepiente y dice, ya no, o sea, ya me di cuenta que no es mi hijo, por ejemplo. Tema de alimentos. Alimentos. Sí, básicamente. Un juez familiar, civil, determina provisionalmente una cantidad a pagar. No está de acuerdo el papá, acude, ¿verdad? Y pues resulta que estamos ante un tema de alimentos provisionales, se tiene que seguir un juicio, pero a veces acuden desde ese momento. Derechos de convivencia. Resulta que la mamá y el papá no permite convivir a los niños. A veces tenemos la mala idea, ¿verdad?, que si no pago pensión alimenticia, ¿verdad?, no tengo derecho o yo te niego el derecho a ver a los hijos. No, son cuestiones diferentes. Para eso existen las acciones. Uno son los alimentos y otra cosa es la guardia y custodia, por ejemplo. No, pues son de los casos más complicados que tiene que atender Efectivamente. el sistema judicial cuando hay una pugna y un tercero que están en un dilema porque pues ambos van a necesitar de la asesoría jurídica, claro, para pelear el cuidado de los hijos. Sí. ¿Cómo le hacen? No, aquí el tema, vuelvo a insistir, nosotros no vamos a irnos en favor de papá o de mamá, vamos a ver los derechos de los menores involucrados, ¿sí? Contamos también con la ayuda, ya que nosotros somos designados como representantes especiales, también el jueza federal, pide el apoyo a la Procuraduría de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y ellos lo que hacen una representación coadyuvante. Y que son los encargados, por ejemplo, de acudir al domicilio donde están los menores para verificar las constancias socioeconómicas, las maneras de vida. Se emite una opinión de esa entrevista y a partir de ello tomo los elementos para determinar cuál es el mejor lugar para estar. Si es necesario, porque a veces nos encontramos en temas de violencia hacia los menores, ¿sí? Entonces también ellos elaboran un dictamen psicológico que va a servir al juez para determinar si es necesario seguir haciendo o tomar talleres para padres, si se requiere algunas terapias que se realicen en conjunto. Debemos tomar en cuenta también que los padres cuando se separan hacen vidas con personas extras, ¿verdad? Entonces, también es pertinente que se valore también esas personas para saber cómo va a ser el trato con los niños, ¿sí? Entonces, es una labor muy complicada. Ahí hay otro asunto. En el caso del pequeño o la pequeña, su decisión es tomada en cuenta en el decir, no, yo prefiero quedarme con mamá, yo prefiero quedarme con papá. ¿Qué edad debe tener el pequeño para que
ese pronunciamiento sea válido sea válido. en un Bueno, dictamen. aquí hay un tema, es un derecho de los niños expresarse en un proceso judicial cuando están involucrados sus derechos. El juzgado federal, por ejemplo, cuenta con un espacio, es una ludoteca. Del análisis de las constancias del expediente determinamos si es necesario escucharlo y lo hacemos en ese espacio, que sea un espacio de confort, agradable, en el juego y en el juego nos vaya externando su voluntad, pero para esto sí dejamos a los papás fuera, porque aquí lo interesante es la opinión que ellos tienen. A veces, y sí no lo han externado, es que mamá me dijo, papá me dijo, etcétera. Entonces sí es un tanto complicado, pero sí tienen derecho a ser escuchados. Cuando de las constancias advertimos que es una situación muy sensible, sí, entonces yo no los entrevisto. Pido el apoyo, por ejemplo, ya está designado, de la Procuraduría para que a través de su equipo multidisciplinario ellos sean quienes acudan. No vamos a traer a los niños en un edificio, en otro edificio. Buscamos que sea la menor invasión a su privacidad, pero si es pertinente, se toma en cuenta su opinión al respecto. Muy bien. ¿Y en qué momento intervienen? ¿Quién hace la solicitud del instituto para brindar esa asesoría? Cuando llega el amparo, algunos de los papás, incluso abuelos, llegan a pedir el amparo y protección de la justicia, obviamente a través de su abogado particular. El juez federal, ¿sí?, advierte, aquí hay derechos de menores, que se gire el oficio para que nos designen al representante especial. Y es ahí cuando nosotros tomamos conocimiento del asunto. Fíjese, hasta ese momento. Pues sí, es un tema bastante amplio, bastante interesante, hay muchas cosas que analizar en un tema legal de este asunto, porque también entra la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En algunos casos sí. Dependiendo del tema, ¿no? Dependiendo del caso, pero sí. Es un tercero que ahí funge para vigilar las garantías del menor o del adolescente. Sí, porque tenemos que ser totalmente imparciales. Neutros, exactamente. Y brindarle nuestra opinión, digamos, al juez federal para que valore, advertí esto, me doy cuenta de esto, el juez de familiar o el juez civil no tomó en cuenta esta manifestación, esta prueba, etcétera, para que sean garantes de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Y como mencionaba el tema, si hay violencia, también entra otra instancia que protege al menor, que protege a la mujer. Exactamente. No, imagínese nada más. Sí, créame que ¿Dónde podemos localizarlos, cómo llamarlos para recibir a fondo más asesoría? Bueno, en este momento yo les voy a proporcionar que nos sigan en las redes, porque ahí es mucho más fácil la localización. Hemos tenido que a veces la gente nos dice, es que no me contestan, es que la llamada tiene que ser a través de conmutador. IFDP Tlaxcala, estamos en todas las redes sociales, no voy a decir cuáles para no meter goles y demás, o buscar en el buscador Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Tlaxcala, ahí nos pueden localizar y ahí estamos a sus órdenes. Somos la casa que te defiende. Muy bien. Pues queremos agradecer esta tarde a Marta Butrón Jiménez, asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en Tlaxcala. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un saludo al auditorio. Le deseamos excelente tarde. Igualmente.